Buenas noches a todos, bienvenidos a este programa. Vamos a dar unos minutos para esperar a que terminen de conectarse todos, pero aquí estamos y sean bienvenidos. Ya estamos desde Facebook, sean bienvenidos todos. Nos vamos a dar unos minutos para que todos se conecten. Buenas noches a todos, buenos días, desde donde quiera que nos estén escuchando y viendo. Bienvenidos sean toda la audiencia desde Facebook. Estamos en vivo aquí a todo color. Sean bienvenidos al programa de World Professional Coach Academy. Estamos en esta Agenda W y el día de hoy tenemos para ustedes a una, a una ponente muy importante, Tony Ruiz. Les voy a platicar un poquito de ella. Ella es pedagoga de profesión, es capacitador y facilitador grupal y personal en coaching ontológico, coaching ejecutivo, PNL, hipnosis y temas relacionados con el desarrollo humano, cultura organizacional, transformación y superación personal. Cuenta con certificación en coaching ontológico por Cocrear Internacional, avalado por la International Coaching Federation, la Federación Latinoamericana de Profesionales de Coaching Ontológicos, la Asociación Mexicana de Coaches y la Academia Europea de Neurociencias. Certificación en manejo de emociones en Cocrear México. Certificación en inteligencia emocional impartida por el Instituto Mexicano por Excelencia Educativa. Certificación de la Red de Conocer, Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales de la Secretaría de Educación Pública como coach ejecutivo de sesiones de coaching. Ella tiene también una certificación por parte de la Red del Conocer en impartición de cursos de formación de capital humano. Cuenta con dos certificaciones
en programación neurolingüística. Cuenta también con una certificación en tanatología con el modelo TGD, que es del Colegio de Estudios Sistémicos, y actualmente es cofundadora de Herma Consulting, empresa creada para consultoría y coaching ejecutivo empresarial. Los dejo con ustedes. A Tony Ruiz. Es una excelente ponente, así que por favor aprovechenla, pregunten todo lo que deseen aquí en el chat y aquí estamos. Bienvenida, Tony. Muchas gracias, Bere. Muchas gracias. Espero que no se hayan cansado y se hayan aburrido de tanta explicación, pero la verdad es que te agradezco mucho la presentación y bueno, agradecida por estar aquí. Y vamos a hablar de un tema que para mí es un tema bastante interesante, que es el observador consciente y los otros yos. Primero que nada, bienvenidos todos, bienvenidos los que están aquí en la sesión de Zoom y también bienvenidos a los que están conectados al Facebook. Y bueno, para empezar a hablar del observador, que es uno de mis temas favoritos, tenemos que entender que estamos viviendo tiempos complicados y con los tiempos que estamos viviendo, creo que valdría la pena retenerse a reflexionar y a elegir construir mundos distintos. Y hablo de mundos porque no estamos construyendo este mundo. Cada quien está construyendo su propio mundo, ¿no? Entonces yo construyo mi realidad y eso aporta a todos. O sea, lo que yo construya, lo que yo aporte, impacta al todo. Pero aquí no venimos a arreglar los mundos de nadie, venimos a construirnos y arreglarnos nosotros mismos. El cambio viene desde ti. Cambiar al otro, no, imposible, viene desde ti. Entonces, se trata de construir estos mundos desde un lugar distinto, adueñarnos de forma consciente de nuestro destino y volver a creer que podemos ir más allá de lo que pensamos. Y hablo de lo que pensamos porque nuestro pensamiento tiene que ver con aquello que observamos. Pero para entender al observador y su coherencia y para entender desde dónde vamos a empezar a construir estos mundos distintos, estas realidades distintas, pues tiene que ver qué tipo de observador estoy siendo hoy en este momento. Entonces, para hablar de lo que estoy siendo hoy, momento presente, primero tendríamos que entender y asumir el pasado para poder crear futuros distintos, ¿no? Y asumir el pasado, honrar el pasado, es respetar aquello que aprendimos y al honrarlo lo estamos volviendo a aprender. ¿A qué me refiero? El pasado, eh, pues ya no está, ya no existe. El único lugar donde el pasado realmente existe es en tu mente. Y lo que está en tu mente ni siquiera son los hechos de lo que sucedió. Los hechos ya no están. Ya no tenemos manera de cambiar eso, pero lo que existe en tu mente es la interpretación que le diste al pasado. Y cuando yo hablo de honrar el pasado, hablo de reinterpretar eso. No somos capaces de cambiar el pasado, pero sí somos capaces de reinterpretarlo. Y como aquello que pasó en el pasado y aquello que define mi presente, porque la realidad es que el pasado nos sirve para justificar nuestras acciones presentes, no es más que aquello que yo interpreté. Cuando yo hablo de honrar el pasado, hablo de darle un nuevo sentido a ese pasado. Si yo logro reinterpretar mi pasado y darle un sentido distinto, una interpretación diferente, entonces estoy cambiando el pasado que existe en mi mente. Y dejo de justificar mi presente desde aquello que no he podido trascender. Entonces, el pasado no puede cambiarse, pero puede aceptarse, puede reinterpretarse. Y eso me abre un espacio hacia el futuro que queremos crear. Pero
Básicamente, pues no vine a hablarles del pasado ni del futuro. Esto es una introducción. De lo que vamos a hablar hoy es del presente, ¿sí? Del momento presente. El observador consciente del que yo quiero hablarles hoy solamente puede estar en momento presente. El observador consciente solamente puede accionar y conectar con mi momento presente. Si yo no conecto con el momento presente y estoy conectando con ese pasado que no he honrado y que sigo arrastrando y que no he podido cerrar, que no he podido concretar, trascender, no estoy en el observador consciente, ¿sí? El odio, el rencor, la falta de perdón, el resentimiento forman parte de todo aquello que viví y que interpreté de determinada forma y que se mantiene a través del ego. Y ahí es donde están los otros yo, en las caras del ego. Las caras del ego son estas caretas que creamos para poder seguir transitando desde nuestros pensamientos y desde nuestras emociones y de alguna manera protegernos. Pero entonces, ¿desde dónde? ¿Desde dónde estoy observando el mundo? ¿No? ¿Desde qué observador estoy? ¿Sí? El observador y el observador que estoy siendo en este momento tiene mucho que ver con todo lo que forma parte de mis historias, mis sistemas familiares, mis sistemas sociales, culturales, pero también mis historias. Entonces, esto de que somos las historias que nos contamos, sí. Y empecé hablando del pasado porque esas historias forman parte de ese pasado, se crean a partir de ese pasado. Entonces, ¿qué historias te estás contando? Y cuando hablo de honrar el pasado, hablo de empezar a cambiar las historias que me conté y a darle una nueva interpretación a eso que me conté para poder ver entonces en mi presente de una manera distinta. Eso en PNL se llama metacognición y es muy interesante porque es observar esa historia desde fuera como un espectador y encontrarle un sentido distinto. El observador consciente es esa parte de ti que está ahí, que te observa, que te cuestiona eh, y que en un momento dado puede ser ese espectador, ese observador del observador, es decir, el que observa a tu persona cómo actúa. Es esa capacidad de autoanalizarnos constantemente y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estoy sintiendo? El observador consciente es el que te permite en un momento dado elegir cómo quiero vivir la experiencia. Si no somos conscientes de quién estamos siendo en el momento presente, pues nos dejamos llevar y vivimos la historia, la experiencia, quizá desde una experiencia previa y lo único que estamos haciendo es reaccionar. ¿Sí? Vivimos de reacciones, somos reactivos. ¿Sí? Entonces, para construir un mundo y una realidad distinta, tengo que ponerle atención a mis pensamientos y atención a mis emociones y atención a quién estoy siendo dentro de la experiencia. Si no estoy consciente de mí mismo en la experiencia, entonces no soy yo el que está ahí. Es otro de mis yos. ¿Sí? Tenemos muchos yos, muchos individuos ahí integrados en la ecuación. Porque tenemos al observador que tiene miedo, tenemos a mi yo controlador, tenemos a mi yo manipulador, tenemos el yo preocupado, el que se preocupa, el victimizado. O sea, hay muchísimos personajes creados por el ego que están ahí y que están tomando las riendas de la experiencia. Hay una metáfora que me gusta mucho para entender esto, es que imagínense que nosotros somos un auto
un último modelo. Así que el auto es tu cuerpo, es el medio para poder moverte dentro del mundo. Entonces, no te identifiques con el auto, no eres el auto, eres quien maneja el auto. Y quien maneja el auto tendría que ser este yo consciente, este yo más elevado, que es consciente de ti mismo y de cómo quiero manejar el auto y hacia dónde me quiero dirigir y qué rumbo voy a tomar. Pero ¿qué crees? Que dentro del auto hay más. Hay otros yos que están ahí sentados y que no se van a ir, porque no se van a ir, no se van a salir del auto, ya están ahí adentro. Son los yos del ego. ¿Cómo sé en qué momento soy yo, Tony, yo consciente, la que está tomando el control del auto? ¿Y cómo sé que ya se sentó otro de mis yos a tomar el control de mi auto? Pues simplemente por las reacciones que estás teniendo ante la experiencia. Si dentro de la experiencia estás sufriendo, estás experimentando dolor, sufrimiento, ansiedad, miedo, angustia, enojo, ira, resentimiento, tu cuerpo te avisa, tu cuerpo te dice qué está pasando. Si empieza a haber sufrimiento, quiere decir que no estás siendo consciente de la experiencia y lo que está sucediendo es que ya se sentó en el volante cualquiera de tus otros yo. ¿Qué significa estar consciente? Cuando estás consciente, no estás resentido, estás consciente. Es muy diferente estar en la experiencia y decir, estoy enojado. No, estoy consciente. Estoy consciente de lo que está sucediendo. Estoy consciente de lo que estoy sintiendo. Estoy consciente de lo que está pasando. Si tú estás consciente, la emoción pasa a un segundo término porque ya te la cuestionas. Ya la puedes ver desde afuera. Si te dejas ir por la reacción y empiezas a experimentar dolor, molestia, el nudo en la garganta, el coraje aquí en el estómago, entonces hay que quitar al individuo que ya se sentó en el volante a manejar el auto. Y hay que decirle, a ver, hazte a un lado resentimiento, hazte a un lado temor, angustia, y me voy a sentar consciente a observar qué está pasando. ¿Cómo estoy viviendo esto? Y no solamente cómo estoy viviendo, cómo lo quiero vivir. Es darte cuenta que en esta película, ¿qué personaje quiero ser? En esta película quiero seguir siendo el personaje resentido, el victimizado, el iracundo, o voy a empezar a tomar el control, ¿sí? Cuando colocas el observador consciente en el volante, todo se ve distinto. Todo se ve desde afuera, todo se ve desde ti. No ves el ataque que ves cuando estás victimizado. Cuando estás victimizado, lo que estás viendo es que te estás sintiendo atacado, agredido, etcétera. Pero cuando está el observador consciente viendo la experiencia, entonces te pones en una posición de observador en el cual te cuestionas lo que estás sintiendo. ¿Por qué me estoy sintiendo molesta? ¿De dónde viene mi molestia? Este dolor que estoy experimentando con esto, ¿realmente es por esto que estoy viviendo o es por algo que ya sucedió y que pasó en el pasado? ¿O es algo que me está preocupando del futuro? Entonces, el observador consciente, que sí, a veces se sienta en el volante, a veces está ahí y a veces no está, pero el observador consciente es el que te va a permitir elegir cómo quiero vivir esta experiencia. ¿Sí? Elena Espinal, en su libro de Ecología del Porvenir, dice, si lo que queremos es un futuro diferente, en vez de alimentar la coherencia del pasado, consiste en aceptar y entender que no podemos confiar en esa manera de pensar.
¿sí? Porque esa manera de pensar en la que estamos habituados y que todo el tiempo reaccionamos no son más que programas y creencias que están instalados ahí y que te hacen reaccionar de cierta manera. Entonces, para poder construir un futuro diferente, tienes que empezar a cuestionarte tu forma de pensar y de reaccionar ante las experiencias y empezar a preguntarte si eso realmente te está llevando a algo diferente o te está trayendo resultados que son más de lo mismo. Entonces, todo parte del observador, ¿sí? Si el observador que está sentado en el volante, viendo el camino que tienes enfrente, está siendo consciente, todo lo demás, tu pensamiento, tus emociones y tus acciones van en coherencia con ese observador. Pero si el observador que está sentado al volante es el observador victimizado, el controlador, el manipulador, el que tiene miedo, todo tu pensamiento, tus emociones y tus acciones van en coherencia con ese observador. Sí. Por eso es bien importante entender el observador y su coherencia, porque la coherencia va de la mano con aquello que tú observas y por lo tanto interpretas y partiendo de ahí, todo lo demás se alinea. Entonces, si todas mis acciones, mis pensamientos, mis emociones y mis resultados van a ir en coherencia con el observador que estoy siendo, tendrías que plantearte todo el tiempo quién está sentado al volante. ¿Sí? Yo tengo un ancla en PNL, utilizamos anclajes, y yo tengo un ancla para poder conectar con mi observador consciente. Y es que cuando empiezo a experimentar dolor, cualquier tipo de dolor, o sea, cuando hablo de dolor y de sufrimiento, hablo de miedo, angustia, coraje, tristeza, lo que sea, y mi cuerpo empieza a experimentar algo, mi anclaje es ¿dónde estás, Tony? Cuando yo en mi mente me planteo ¿dónde estás, Tony? Inmediatamente regreso al momento presente. Y me doy cuenta que eso que estoy experimentando no tiene nada que ver con la experiencia presente, tiene que ver con mis historias. Entonces, el ¿dónde estás, Tony? Es como volverme a sentar en el volante con mi yo consciente, mi yo presente, y entonces ahí empiezo a observar como la fotografía completa. Ese es el yo consciente, el que puede observarme a mí y a la experiencia al mismo tiempo y decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo quiero vivir esto? ¿Desde dónde? ¿Qué personaje quiero ser en esta historia? Uh-huh. Y ahí es donde empiezas a construir desde tu pensamiento una historia distinta. Porque en el momento en que cambia tu interpretación de los hechos, tu observador se convierte en un observador consciente, todo lo demás, la emoción, la angustia, tus pensamientos y todo lo que sucede después de eso va en coherencia con esa conciencia. Suena así como, uy, pues está muy padre esto, Tony, pero no es algo que suceda así nomás, es algo que debemos practicar. Es algo de lo cual debemos estar conscientes todo el tiempo preguntarnos y cuestionarnos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Tony? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí viviendo la experiencia presente y consciente desde tu observador o estás en otro lado? ¿Sí? Entonces, quita al individuo que está ahí sentado, mándalo al asiento de atrás y siéntate y vuelve a tomar el control de tu auto. Vuelve a tomar el control de tu cuerpo, de tu vida, de tu experiencia.
porque si no la tomas tú, la va a tomar cualquiera de los otros observadores que están ahí. ¿Sí? Entonces, esta parte del observador consciente es una invitación silenciosa a recuperarte a ti mismo. ¿Y por qué una invitación silenciosa? Porque es contigo, es un trabajo interno, es un autoanálisis, es voltear, como dice Rafael Echeverría, voltear los ojos hacia adentro y observarte y observar quién estás siendo en esta experiencia. ¿Por qué? Porque cada experiencia, cada relación, cada vivencia que tienes, pues es una oportunidad única para seguir descubriendo quién eres, quién estás siendo hoy. ¿Te gusta quién estás siendo en esta experiencia o no te gusta quién estás siendo en esta experiencia? Si no te gusta, cámbialo. Tienes la capacidad de decidirlo, tienes la capacidad de hacerlo, ¿sí? Entonces, estamos tan desconectados de nosotros mismos, tan desconectados porque además todo a nuestro alrededor nos desconecta, todo nos distrae, que lo único que hacemos es reaccionar o intentar cumplir expectativas de todo el mundo, de todo lo que todo el mundo espera de ti, pero no te das cuenta de cómo te estás perdiendo la oportunidad de descubrir quién estás siendo, la oportunidad de descubrir el milagro de existir y de estar aquí aprendiendo, porque a eso venimos, a aprender. La vida no quiere que sufras para poder crecer y para poder evolucionar. La vida quiere que aprendas, pero que aprendas desde otro lugar. Y es tiempo de empezar a aprender desde de otra forma, de una forma diferente. Y una forma diferente de poder aprender y de entender y de vivir la experiencia es desde el observador consciente. ¿Sí? A las caras del ego, a los otros yo, no los puedes sacar del auto, no puedes abrir la puerta y patearlos, no puedes. Ellos están ahí y van a estar ahí por diseño, porque el ego forma parte de ti por diseño. Aunque no lo creas, te sirve para aprender, para descubrirte. Pero precisamente está ahí para que lo descubras, para que lo analices, para que analices esas caras que tienes del ego. ¿Y por qué creaste esas caras? ¿Para qué te han servido? Porque te han servido para algo. Pero eso no significa que vas a permitir que esas mismas caretas, esos otros yos que están ahí, sigan controlando y manejando y tomando el control de tu auto y del camino, ¿sí? Entonces, podemos observar y observarnos para poder resolvernos en el mundo desde otros lugares, ¿sí? Entonces, yo puedo observar y resolverme en el mundo desde un lugar distinto. Puede ser que me resuelva desde la mente recta o desde la mente errónea. ¿Cuál es la mente recta? Pues es la mente de la conciencia. ¿Sí? Es tu yo consciente, es tu observador consciente que observa y piensa desde fuera, desde un lugar más elevado. Y la mente errónea sería el ego, la mente del ego. Ahí es donde están los otros yo. ¿Sí? Entonces, ¿desde dónde quieres vivir la experiencia? ¿Desde dónde quieres? ¿Qué tipo de personaje vas a ser en esta película o en este capítulo, en en esta temporada? ¿Desde el miedo o desde el amor? ¿Desde el ego o desde la conciencia? ¿Sí? La mente errónea percibe al mundo desde el ego, que se traduce en miedo, sufrimiento, culpa, dolor, todo lo que forma parte de la cultura del sufrimiento en la cual hemos vivido siglos enteros y nos han enseñado y nos han programado, porque hay programaciones que están hechas para eso, para que vivamos desde ese sufrimiento, desde esa culpa, desde ese sacrificio de, ya no.
Eso ya no forma parte de lo de hoy, y menos en los tiempos en los que estamos viviendo. La mente recta, la mente consciente, el observador consciente se inspira en el amor, en el descubrir, en el aprender, y aprender y descubrir y descubrirte te abre un mundo de posibilidades desde otro lugar. ¿Por qué? Porque como estás observando de una manera consciente y más amorosa, toda esa coherencia que incluye tus pensamientos, tus emociones y tus acciones van alineados a eso, ¿sí? Hacia ese amor, hacia ese aprendizaje, hacia esa forma de evolucionar sin sufrir. ¿Sí? Entonces, debemos invertir nuestro sistema de pensamiento, ¿sí? Desde un lugar más consciente. Debemos decidir desde este observador consciente quién va a dirigir mi mente, quién va a dirigir mis pensamientos, quién va a dirigir mis emociones, mis acciones. ¿Cuál de todos esos yo va a tomar el control? Y esto requiere un estado de alerta constante, un estado de conciencia constante que no se logra fácilmente. Yo no les estoy trayendo aquí como la fórmula secreta, no. Es algo que hay que practicar, pero hay que practicar y hay que hacernos más conscientes todo el tiempo estar cuestionándonos desde dónde quiero ver esto, desde dónde lo estoy observando, en dónde estás, ¿sí? Entonces, es un estado pleno de conciencia, es un estado constante, es observarnos y cuestionarnos todo el tiempo nuestras reacciones, nuestras creencias. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me está doliendo? Y en el momento en que empecemos a entrar en este autoanálisis constante y en esta conciencia constante, entonces vamos a dejar de estar en los dominios del ego. Vamos a poder estar fuera de los dominios del ego. Pero es algo que requiere práctica, es algo que requiere constancia, es como aprender a tocar un instrumento, requiere práctica, ¿sí? El observador consciente está ahí todo el tiempo. El problema es que si le abrimos la puerta al ego, si le abrimos la puerta a esos otros yos, eh, mientras más tiempo estemos conectando con esas historias, con ese pasado, con esos miedos, con esos resentimientos, con eso que no hemos podido cerrar y que no hemos podido trascender, pues más fácilmente vamos a estar viendo e interpretando el mundo desde las caras del ego. Por eso al principio hablaba de aprender a honrar tu pasado, y mi recomendación sería empezar a cerrar tus ciclos y todo aquello y todas aquellas historias que te siguen funcionando para justificar tu presente, empieza a transformarlas, empieza a reinterpretarlas. Creo yo, de verdad, que todos los adultos tenemos la obligación de reinterpretar nuestras historias. Porque si no aprendemos a reinterpretar como adultos nuestras propias historias, vamos a seguir reprochando, culpando, sin poder perdonar y sin poder cerrar esos ciclos. Y las historias que interpretaste desde tu niño interior o desde tu adolescente herido no podían ser interpretadas de otra manera porque cognitivamente un niño no tiene la capacidad de decir, no, no, yo creo que mi mamá sí me ama, lo que pasa es que está molesta o, claro, ella también tiene cosas que resolver. No, no, o sea, un niño no puede, ni un adolescente puede, ni tiene la capacidad cognitiva de darse una explicación más amable que la explicación que se da.
Porque el niño ve el mundo desde la mente inconsciente y la mente inconsciente todo lo ve real, no juzga, no tiene la capacidad de decir, esto es real o no es real, es bueno, no tiene esa capacidad. Entonces, si un niño siente que no es amado, para él realmente no está siendo amado, ¿sí? No tiene la capacidad de poder analizar eso desde otro lugar, pero el adulto sí. El adulto sí, porque el adulto ya es racional, ya la mente racional se desarrolla a partir de los 21 años. Entonces ya a través de esa mente racional, cognitivamente como adulto, sí puedo reinterpretar la historia. Entonces yo los invito a que hagan este ejercicio. Piensen en alguna situación dolorosa que les haya dejado una huella de dolor, de sufrimiento, y traten de volver a ver esa historia, pero desde afuera, ¿sí? De manera disociada. Disociado es afuera de la película, como un observador externo, como si se sentaran en el cine a ver una película y vuelvan a ver la historia y vuelvan a verse ahí viviendo esa experiencia dolorosa. Y una vez que la vieron desde afuera, cuestiónense, ¿cuál era el sentido real de esta experiencia? Yo he hecho este ejercicio con alumnos y de verdad me sorprende lo que descubren, porque cuando se cuestionan como adultos cuál era el sentido real de esta experiencia, descubren unas cosas que dicen, ya me di cuenta que yo tenía que vivir esto para entender esto. Claro, había un sentido. Todas las experiencias tienen un sentido real que no vemos porque lo seguimos interpretando desde la misma historia dolorosa que está allá en el pasado, estancada y que no hemos resuelto. Entonces, mi recomendación para poder empezar a, a ver la vida desde un lugar más amable y más consciente y en el cual podamos sentar a este observador consciente es empezar a reinterpretar tus historias, a resolver eso que está ahí pendiente. Si no puedes hacerlo solo, busca ayuda. Busca quien te ayude a hacerlo, quien te acompañe en un proceso de terapia, de hipnosis, de coaching, en proceso el que quieras. Busca ayuda para poder empezar a reinterpretar esas historias y entonces poder ver el mundo desde un lugar más amable. Si yo puedo entrar en el inconsciente a resolver eso que se quedó ahí pendiente, entonces en mi momento presente voy a poder resolverme de una manera distinta. ¿Sí? Y eso podrá ayudarme a crear un futuro distinto. Entonces, la invitación es honra tu pasado, honra los aprendizajes del pasado con una nueva interpretación para poder entonces tener sentado en el volante a un observador distinto, al observador consciente, al observador que te va a llevar a crear pensamientos más conscientes y una coherencia totalmente distinta y que te va a dar resultados distintos. Entonces, para cerrar esto, porque ahorita voy a ver si tienen algunas preguntas, les voy a dejar esto. Deja de pedirle al mundo que te abrace si tú no te estás abrazando. Deja de exigirle a la vida señales si no te estás escuchando, si no estás escuchando tu propia voz. No estás perdido, estás en un descanso profundo, estás evolucionando, ¿sí? Y volverás a caminar, pero esta vez con tus propios pasos, con aquello que tú eliges conscientemente cómo lo quieres vivir. Esta frase no sé de quién es, pero me gusta mucho porque dice, no tengo que correr hacia el futuro. Puedo vivir tan bien el presente que el futuro querrá alcanzarme. Y bueno, con esto cierro y no sé si por ahí haya preguntas, comentarios en el Facebook.
Yo no puedo ver las preguntas del Facebook, pero si tú me dices, Bere, si hay por ahí alguna pregunta, o los que están aquí en la sesión, si tienen alguna pregunta o algún comentario. Claro, mira, aquí me llega una pregunta. Es decir, dice, Lupita nos pregunta, entonces, este niño, cuando está con la mamá, no comprende lo que sucede. La mamá le habló fuerte, feo, el niño no lo comprendió, pasa el tiempo y el niño crece. Y cree que en ese día la mamá no lo quiso porque le contestó feo. Cuando en realidad, ya cuando crece, entonces cuando tú te refieres a que hay que cambiar la historia, es que el niño, que ya creció, que ahora es adulto, tiene que entender que ese día particularmente la mamá estaba cansada, agotada, tenía mucho trabajo, etc, etc. Y entonces el niño, el adulto ahora tendría que cambiar su versión a, no es que no me quisiera, es que estaba cansada, siempre me ha querido, pero en ese momento en particular me contestó fuerte o feo o de mala manera. ¿A eso te refieres? Sí, básicamente me refiero a que tus papás, las mamás y los papás, pues hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen, ¿no? Y no es que sea correcto o no incorrecto, porque historias de terror tenemos todos y algunos más que otros, y verdaderas historias de terror. Yo no pretendo justificar las acciones de nadie, simplemente es aprender a soltar aquello que te dolió viéndolo desde otro lugar, ¿sí? Por muy doloroso que sea, tú tienes la capacidad de cambiar eso interpretándolo de una forma distinta. Posiblemente sí, o sea, yo no te puedo decir, o sea, hay casos en los que uno dice qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo puede ser que esto sí? Pero hay que entender que tu mamá o tu papá también tienen una historia y quizá peor que la tuya, ¿sí? Y no se trata de justificar las acciones, se trata de perdonar, perdonar y poder ver la inocencia que hay detrás de eso. ¿A qué me refiero con la inocencia? Eh, Difícilmente puedo pensar que como padres uno se levanta todos los días y piensa, ¿cómo le fastidió la vida a mi hijo? No. Simple y sencillamente actuamos eh, desde un amor quizá disfuncional, porque incluso educar con golpes y con violencia puede venir desde el amor disfuncional. Yo no estoy diciendo que sea funcional, pero es amor. Es decir, las acciones que ellos tomaron fueron con la única intención de educarte, de hacerte una persona de bien y todo. A lo mejor esas acciones no fueron las más adecuadas, pero en ese momento ellos no lo sabían, ellos creían que estaban haciendo lo correcto, ¿sabes? A veces hay situaciones muy dolorosas que aunque tú no lo creas, tenían una buena intención. Una de las presuposiciones de la PNL dice que todas nuestras acciones siempre hay una intención positiva detrás, aunque esas acciones sean erróneas. Entonces, tú como adulto tienes que tener la capacidad de decir, te veo inocente, ¿sabes? Sabía que me estabas educando y quiero estar en paz con eso. Y quiero ver tu inocencia. Y quiero tratar de entender también a tu niño interior, también a tu niña lastimada, también a tu... quizá no podamos entender y nunca seamos capaces de comprender por qué mamá actuó como actuó, por qué papá actuó como actuó. No lo vamos a entender porque no estamos en su cuerpo, en su mente y en sus historias. Y eso que tanto te dolió y que puedes ser capaz de perdonar, te va a servir para ser un ser distinto, ¿sabes? Quizá para ser un papá distinto y saber qué es lo que no quieres hacer
y tú vas a ser alguien distinto en esta vida o repetimos patrones o corregimos esos patrones. Entonces, es tener esa capacidad de poder decir, va, te puedo ver inocente, no te entiendo, nunca voy a entender tus acciones, pero estoy en paz con eso. Y entonces me cuento una historia distinta, ¿sí? Porque yo sé que puede haber historias de terror y que me digan, no, es que yo no puedo perdonar. No, sí, sí podemos, sí, sí podemos, sí se puede, sí se puede. Y para poder perdonar hay que dejar de juzgar. Y tienes que empezar por no juzgarlos, porque no estás en su historia, no estás en su cabeza, no viviste su vida. Entonces no sabemos realmente qué hay ahí detrás. Pero sí, a grandes rasgos es eso. Sí, es decir, como que ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que Es- tenían, ¿no? Exacto. Desde aquellas épocas en que los abuelitos, los papás eran más estrictos. Y si tú eres capaz de ser consciente de que eso no te gustó y lo puedes cambiar, entonces estás corrigiendo el sistema y estás aportando al sistema familiar. Porque quien viene detrás de ti, quienes son tus descendencia, van a tener otra historia. Gracias a que tú viviste esa historia de terror y fuiste capaz de concientizar y de decidir corregir eso, estás aportando al sistema un nuevo valor. Pero ¿qué crees que tenías que vivir eso para poder corregirlo? Y con eso se puede decir que en teoría ya no se tendría que repetir en ese sistema familiar. Esa es la idea. En los sistemas familiares, laborales, culturales, la idea es que los miembros que van llegando al sistema no lleguen a repetir los patrones del sistema, sino vengan a corregir esos patrones del sistema. Entonces tú ya eres consciente de que eso que viviste te causó dolor. Entonces, lo primero que tienes que hacer es resolverlo, sanarlo, estar en paz con eso, para entonces tú ser un yo distinto. Y entonces ahí estás corrigiendo el sistema, porque los sistemas, para que puedan evolucionar, tienen que ser corregidos. Los sistemas familiares en donde se repiten historias no evolucionan, solamente evolucionan cuando llega alguien y se revela a los patrones y creencias que existen en ese sistema y dice, a mí no, yo no voy a ser un papá maltratador, por ejemplo. Yo no voy a ser un papá violento, porque ya lo viví y no me gustó. Entonces, a partir de aquí, todo va a ser distinto. Y esa conciencia, ese aprendizaje es lo que tú le vas a aportar al sistema y a partir de ti, ese patrón, ese programa desaparece. Por eso hay que reinterpretar las historias y corregirlas y honrarlas. Ok, ok. ¿Alguna otra pregunta por ahí o comentario? Acá ya no veo nada. A ver, déjame. En Facebook no hay preguntas. ¿Ok? Acá en los que están aquí. Parece que no. Pero y dinos, Tony, ¿cómo podemos buscarte, localizarte, si quisiéramos una hipnosis, un estudio de esto? ¿Cómo funciona? Platícanos. Bueno, pues me pueden buscar en mi perfil en Facebook, en Instagram. Estoy como Tony Ruiz o pues Toño tiene mis datos, pero se los puedo dar también. Me pueden localizar en mi número telefónico, en mi correo. Mi correo es tony-ruiz66 @yahoo.com. Y bueno, no sé si les pueda dar mi teléfono o al que esté interesado, ¿sí?
Mi teléfono Con el es el correo está bien. con el correo. Bueno, está bien. Lo anotamos, sí, lo anotamos por acá. Tony, Tony-66. Tony-Ruiz Ah, perdón, Ruiz, 66 arroba. @yahoo.com. Ok, Ujú. perfecto, Ándale, ese mero. perfecto. Sí, para que si alguien está interesado en saber más o tener alguna asesoría contigo. Sí, claro, sí, claro. Bueno, pues hay muchas formas de trabajar esto de poder resignificar tus historias. A mí me gusta trabajarlo con la PNL, porque la PNL explora mucho la mente inconsciente y sacar esa información del inconsciente y traerla al consciente es el primer paso para empezar a sanarlo. Es como sacar a la luz todo aquello que está en lo oscurito, porque no me gusta, porque no he explorado ahí. Pero si yo puedo conectar desde la mente inconsciente con esas historias y desde ahí cambiar la interpretación que le di en ese momento desde el inconsciente, porque los niños se manejan desde el inconsciente, pues es más fácil que ya de manera consciente podamos vivir la experiencia de una manera distinta. Entonces, con PNL se puede trabajar padrísimo estos temas y poder empezar a reinterpretar las historias. También lo pueden trabajar en terapia, lo pueden trabajar, hay muchas técnicas para poder resolver y poder honrar el pasado para empezar con un presente más consciente y crear un futuro distinto. Ok, ok. Pues, Bueno, nada más pues, en Facebook, todo muy interesante, gracias. No, al contrario, gracias a los Sí. presentes. pues, Elisa, querías decir algo. Sí, buenas noches, Tony. Muchas gracias. Todo Hola. muy interesante, aunque quisiera como que aperturar más el cerebro para comprender pues toda esta dinámica, ¿no? Pero ahorita que comentaste de PNL, es un proceso y después dijiste, o puede ser en terapia, o sea que PNL no es una terapia, o No, si es, y como cuánto tiempo lleva un proceso en PNL, o sea. PNL es Gracias. una técnica de acompañamiento que tiene diferentes herramientas para poder trabajar. Muchos terapeutas usan las herramientas de PNL, muchos coaches usan herramientas de PNL, pero la PNL realmente no es una terapia como tal. Es un proceso, es una forma de acompañamiento, como lo es el coaching, como lo es la terapia sistémica, como lo es la tanatología, o sea, hay diferentes formas, ¿no? Yo siempre digo, no importa cómo lo hagas, ¿sabes? No importa si utilices PNL, terapia, flores de Bach, lo que quieras, pero hazlo, busca la forma y los medios. Hay a quien le funciona una y a quien le funciona otra. Yo he tenido clientes que me dicen, es que llevo años trabajando esto en terapia y contigo así, pues sí, porque la forma de descubrirlo fue esta, fue más fácil y sin embargo hay quien lo trabaja dentro de terapia, no sé, hay diferentes formas de terapia y funciona. ¿Sí? Mi hija estudia psicología y un día me habló y me dijo, mamá, ya descubrí por qué tengo apego ansioso y por qué, o sea, ya entendí por qué tú y mi papá, le dije, a ver, si vas a estudiar psicología para sentarme en el banquillo de los acusados, a mí y a tu papá, vas a ser una psicóloga más frustrada y no va a servir. Si estás estudiando psicología para ayudar a las personas a reinterpretar sus historias, entonces empieza por reinterpretar la tuya para que puedas ayudar a los demás a poder cambiar esas historias y entonces empezar a resolverse de una forma distinta. Me dijo, ok, mamá, tienes razón. Bueno, entonces,
¿Con qué técnica? Con la que más te funcione. Puedes probar varias y se puede hacer. Gracias, Tony. De nada. ¿Alguien más? Ok, entonces cerramos. Sí, Veré. sí estaba viendo a ver si alguien más deseaba hacer alguna pregunta, pero no. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias por su asistencia, muchas gracias, Tony, por el aprendizaje, por esta Al historia, contrario, por enseñarnos a que podemos cambiar con otros ojos el pasado para que no nos afecte más al presente ni al futuro, ¿no? Y sanar a esa historia pasada o ese niño interior que lo vea con otros ojos para ser mejores personas. sí, Muchas sí, gracias, Tony. y para conectar siempre desde un yo más consciente, ¿no? Desde un observador más consciente. Recuerden dónde estás para poder anclar. ¿Dónde estás, Tony? ¿Dónde estás, Bere? ¿Dónde estás, Ale? ¿Dónde estás? Para poder regresar a esa conciencia y estar más tiempo ahí y entonces empezar a elegir el personaje que quiero ser en esta experiencia. Gracias. Buenísimo. Gracias, Bere, gracias, Toño, gracias a todos los que eligieron hoy estar aquí y pues que tengan una linda noche y una linda semana. Gracias, Toño, sí, igualmente. Dice Alejandra Palmeros. Gracias, Tony. Siempre un placer escucharte. Ale, me encanta verte por acá. Gracias. Gracias, Elisa. Gracias, Ernesto, y a las personas que se conectaron en el Facebook también. Muchas gracias a todos. Descansen. Buena noche. Bye. Gracias, buenas noches. Bye. ¿Ya se fueron? Ya se Ya fueron. estamos en ¿Cómo? confianza y Ya ya, dejó, ya cerramos. ya se Espérate, dejó de grabar. creo que todavía está Facebook.